No me Ya. molesta. Ahora sí, adelante, Steve. Ok, volvemos por aquí. Entonces, dice, somos una comunidad que crea productos y servicios innovadores y sostenibles para los visitantes locales, nacionales e internacionales, dejando una enseñanza en cada punto a visitar. Mm, ¿Por qué? Porque en esta ruta vamos a ver productores locales de la agroindustria local y vamos a ver también cómo se transforman algunos productos, como por ejemplo la caña de azúcar para obtener el aguardiente, la miel, la chancaca, la panela, y, algunos licores que se hacen con ese aguardiente, ¿no? Entonces, vamos a ver la transformación. De la misma forma, los ajíes. Los ajíes vamos a ver la producción, vamos a poder coger algunos de ellos, vamos a poder ver en qué terreno se producen, quiénes se encargan de esto, cuánto tiempo demora la producción y vamos a ver el producto final y también el producto transformado, un producto ya con valor agregado, ¿no? Ya no es que solamente el agricultor va a vender su ají, sino vamos a hacer encurtidos, vamos a hacer pasta, vamos a hacer otros productos dándole un valor agregado. ¿Ya? Los visitantes pueden ser locales, familias de por acá de la zona, grupos de amigos que quieren hacer algo nuevo, algo distinto. Pueden ser nacionales. Dentro de los nacionales tenemos grupos de estudiantes que estén estudiando carreras afines. eh, Internacionales también pueden ser estudiantes y en otros casos vienen en busca de turismo especializado, un turismo más científico, vienen enfocados en un punto más específico. Entonces, en cada punto que ellos van a visitar, la palabra mágica aquí va a ser enseñanza o aprendizaje, ¿no? Ese Pues, es el... ujú. Sí, sí, perdón, te escucho. No, no, me imagino vamos a tocar lo de diferentes clientes en la pestaña de clientes. Sí, Ok, está bien, entonces sí, espero. por favor. Bueno, dentro de los temas a tratar, se les puso algunas etiquetas, las he dejado así, nada más. Eh, lo primero es huellas de la historia, porque vamos a hablar un poco de la historia local, empezando desde los primeros habitantes, la formación de la región Ucayali, Campo Verde, cómo se convirtió en un distrito, y los anexos como son perdón, el Pimental y Agua Dulce, ¿no? Cómo es que han ido creciendo, o cómo es que estas actividades han favorecido su existencia y cuál es su proyección a futuro con el turismo, ¿no? Lo otro que tenemos es cuidar la biodiversidad y la belleza escénica. Eh, la naturaleza es parte de, así que es importante hablar de ella porque lo vamos a ver hacia donde voltemos la mirada. Vamos a ver un poco de flora, un poco de fauna, alguna flora local, endémica, otra flora que ha sido insertada. Es importante hablar de ellas también, ¿no? Y es importante que también haya una cultura de cuidado del ecosistema, ¿ya? No solamente es importante decir, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar los ríos, sino también hay que hacerlo, hay que ser parte de. ¿No? El otro tema va bastante proyectado hacia lo que se hace en el lugar, dice semillas de vida, y es que aquí vamos a ver la producción, pero no solamente es cuestión de ver, sino también sería muy interesante, y eso podría ir como parte del guión, no solamente ir a ver, ir a coger, ir a cultivar, sino también puede ser ir y plantar una semilla de una planta, no necesariamente de un ají, no necesariamente una caña. De repente podemos plantar un árbol, de repente podemos plantar un jardín, y así eso se vuelve una experiencia que se queda arraigada en el interior de cada persona, ¿no? De repente es ese niño que viene a papás, vuelve de aquí a unos 10, 15, 20 años y le puede decir a sus hijos, yo planté ese árbol cuando tenía 10, 11, 12 años, yo vine con mi papá. Y esto se vuelve una experiencia de vida, una experiencia inolvidable, ¿no? Y lo otro es el tema de la agroindustria y la transformación de materias primas, ¿no? Vamos a ver cómo es que, ya vimos aquí cómo es que obtuvimos el producto,
Y aquí vamos a ver cómo es que lo vamos a transformar y cómo lo vamos a convertir en parte de la agroindustria local. ¿Mm? Llámese licores típicos, encurtidos, mermeladas, cremas de ají, qué sé yo, hay miles de productos que se puede elaborar aquí, ¿no? Y por eso es que esto es un punto importante para un tipo de clientes específico. Eh, Pues antes de proceder a metas, sí, primero que hemos hecho una actualización de todo el documento de Excel. Y obviamente no te llegó a tiempo. Y ya trabajaron. Entonces, esta es una de las hojas que disfrutó un cambio bastante grande. creo que lo tengo por Y aquí. más bien, esta da como la impresión incorrecta, por eso lo cambiamos. Pues lo puedo cambiar. Si puedo compartir un rapidito, creo que Sí lo tiene Steve. lo tiene Mm, ahí. sí. Ah, ok. Sí, bueno, en verdad no lo encontré en el Drive, lo busqué. Y No, Ah, pero te ya, lo ahí pasé está. al toque, te lo pasé al toque por el WhatsApp. Ahí está, ahí está. eh, sí, Perfecto. pero fue más o menos a las 6 de la tarde, no me dio tiempo No, no hay problema. para poder Entonces, modificarlo. en la interpretación, la idea, o en la comunicación, la idea es tener una idea principal Ujú, alrededor de la cual todas las partes apoyan y todas las partes refuerzan, ¿verdad? Ya sea si estamos haciendo una película, un libro o un recorrido, debe ser una idea principal que queremos desarrollar con la audiencia o comunicarle a la audiencia. Um, ok. entonces, la idea es elegir solo un tema del marco interpretativo, como dice el tema electo de marco interpretativo. Allá veo que voy a hacer la historia. Y luego la idea de subtema, que si es necesario, no siempre es necesario, modificarlo algo para que correlacione mejor con la temática de ese producto. Entonces, el subtema es como un tema derivado o el huella de la historia un poco modificado para que se ajuste mejor a lo que quieren decir en ese producto en particular. Eh, Cuando te escuché hablando de los diferentes, lo que realmente estabas diciendo es mencionando diferentes tipos de informaciones que van a incluir en el recorrido, que está perfecto. El desafío es estar seguro que todas estas informaciones y todas las diferentes paradas a lo largo de la ruta apoyen esta idea principal. O si ok, no hacerlo así, corremos dos riesgos grandes. El primero es hablamos de todo, que es el equivalente de hablar de nada, porque simplemente se convierte en un chorreo de información y el visitante no sabe a dónde enfocar su atención. Y el segundo riesgo es al no tener un solo tema, eso significa que es difícil identificar una estructura, porque la tendencia es tratar de incluir todo otra vez, ¿verdad? Entonces, el tema es un filtro, digamos, para determinar qué realmente tiene que ver y qué no tiene que ver. Entonces, yo sé que la versión anterior donde trabajaste no, no nos obliga a pensar en esos términos porque fue una versión anterior. Pero como pueden ver aquí, la idea es elegir el tema del marco más que mejor corresponde a la idea del recorrido o de la ruta. Si es necesario modificarlo para que sea un poco más específico al caso de la ruta. Y luego, debajo también estamos aprovechando otros elementos del marco si queremos tratar de explotar o aprovechar la esencia y cuáles son los procesos universales o fuerzas que quisiéramos integrar en la presentación, donde también es que obviamente hacer el marco interpretativo y luego no usar sus componentes, pues sería desaprovechar el tiempo invertido. ok, ok, ya. Entonces, otra vez te pido disculpas que no te habíamos hacer llegado a la versión actual a tiempo, No te que lo, preocupes, no te que lo preocupes. cambiamos sobre la marcha, pero Aquí estamos, aprendimos aquí estamos muchas para cosas, aprender. exacto, Sí, durante los talleres anteriores del proyecto. ok. Siempre Bueno, aprendo. hay dos cosas que vamos a tener que hablar bastante aquí y van a ser, en primer lugar, historia.
tenemos que contar la historia de los orígenes y cómo es que se adaptó las tierras a las necesidades de la gente, ¿no? Y lo otro es la transformación que se está realizando actualmente, ¿no? Ya no es solamente el producto como materia prima, sino es la transformación a través de la agroindustria, ¿no? Quizás podría ser algo así como acá lo resalté en rojo, transformación de las tierras a lo largo de la historia, o adaptación de las tierras según las necesidades. ¿Y cuál sería, Steve, como la moraleja si tuviera que articularlo en una sola oración completa? Que a ¿Cuál lo largo sería? de la historia las personas han tenido que aprender a adaptarse al Mm, ecosistema y poder buscar zonas donde puedan, zonas de producción para los productos que ellos deseen cultivar o transformar. ok, eso es una oración completa. Bien. Sí, lo que pasa es que bueno, el Perú es tan biodiverso que en cada ecosistema puedes cultivar un producto distinto. En algunos lugares puedes cultivar cacao, en otros cafés, en otros ajíes, en otras cañas. Es muy, muy complejo nuestro país. Y eso es bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, señora Marisol, escucho. Huellas de la historia, está, acá lo trabajamos como que algo más relacionado con Tutixcanyo y la laguna de Irinacocha, la comunidad nativa Santa Clara. Em, la pregunta sería, ¿sí debería encajar acá? No, para mí ya no tendría como mucha relación si lo queremos usar como tema del marco interpretativo. Pero lo que pasa es que hemos cogido las etiquetas que ya estaban puestas aquí dentro de, a ver, eso les decía que no he movido mucho lo que ya habían hecho mis compañeros antes. Pero bueno, estaba con este título. Ahora, sí, yo también sería de la idea de cambiarlo, pero en algún punto tiene que encajar la historia, porque también es parte de la historia cómo han transformado estas tierras, ¿no? Los agricultores, las primeras personas que llegaron a transformar estas montañas. Entonces, quizás no con esa etiqueta de huellas de la historia, pero podríamos modificarlo Pues no de tal importa forma. la etiqueta, no necesariamente va a ser el título del producto de todas formas, Ok. ¿verdad? Y asumo que ya habían contemplado la propuesta nuestra y luego cambiaron a otro concepto del Sí, tema, con base en la conversación que tuvimos la otra noche, o ayer fue, no, anteayer, antes de ayer. sobre la colonización y la adaptación. Mm, sí, ¿Lo vieron? Eso lo, fue re- lo- un resumen de lo que hablaron o hablamos durante el taller. sí, lo estuvimos Ok, revisando aquí en la oficina con todo el equipo. de acuerdo. Entonces, yo podría apostar por poner algo así, como adaptación de las tierras a lo largo de la historia, y ahí podemos empezar a hablar del ecosistema eh, original, de los bosques amazónicos, cuál es la capa fértil de la tierra, qué, cuáles son las características de un bosque amazónico, cuál es la flora y fauna endémica local, y cómo es que se han ido transformando, ¿no? Tanto las cosas positivas como las cosas negativas, la deforestación, los cultivos en los cuales se ha necesitado botar casi toda la selva, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en Ucayali estamos a punto de tener un desastre ecológico porque hay hectáreas de cultivos de palma aceitera y para cultivar la palma han tenido que tumbar hectáreas de bosque. Y de Y nuevo, es, Steve, recomiendo que apuntes una oración completa,
Porque lo que Ok. pasa es cuando no usamos una oración completa o solo ponemos como adaptación, podemos hablar millones de diferentes ángulos sobre adaptación y caemos en la misma trampa de hablar, diciendo muchas cosas sobre adaptación sin enfocarnos en la idea que nos va a guiar y va a provocar que la audiencia piense en una nueva perspectiva, porque eso es lo que genera emoción del visitante, es que ellos piensen en una nueva perspectiva que nunca habían considerado antes, Ok. a diferencia de tener mucha información sobre un tópico muy general como la adaptación. Ese es como el eje de la interpretación temática y muy importante este proyecto porque por el énfasis en la interpretación. Ok, comprendo. Entonces, Y con base en esa oración, podemos desglosarlo o romperlo en pedazos que corresponden a las diferentes paradas para contar una historia. Como en el ejemplo que le pasamos en el pre-guión. ok, entonces, mm, ¿te parece algo más específico si ponemos agroindustria responsable para un turismo sostenible? ¿Cuál Ah, es la conexión entre agroindustria, la relación entre la agroindustria responsable y un turismo sostenible? Y ahí no dice cuál es la relación entre los dos. Y esa es como realmente la clave del tema. ok, pero la ruta que estamos mencionando es una ruta en la que vamos a ver netamente productos agroindustriales. Entonces, podría ser, o debería ser, eh, Y si puedes incluir un verbo, esto hace mucho más entendible la relación para que la oración sea completa. Es con las technicalidades de hacer un buen tema, pero el tema realmente es la parte más fundamental de toda la comunicación que vaya a haber en el recorrido, en el producto. La hoja de trabajo que está a la par, pues no es para ahora usar, pero te lleva paso a paso para elaborar un tema de estos ok. para el futuro. Gracias. Entonces, quizás conversamos todos un poco cuál sería una buena relación entre agroindustria y turismo sostenible. Um, Porque yo no estoy seguro. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de agroindustria, ya hablamos de cultivos que son controlados, no necesariamente tiene que ser un cultivo que destruya, que deprede, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en estos lugares. Por ejemplo, en los cultivos de ajíes no es solamente que hay ajíes, hay reforestación, vamos a ver partes del bosque, inclusive se puede realizar ahí algunas rutas de observación de aves. Y dentro de la ruta también está un cultivo de cañas, que es el Fondo Piscota, Carlos se lo pudo visitar. Y en este lugar también vamos a ver algunas especies de árboles nativos, vamos a poder conocerlos. Y bueno, hay un refrán que dice, nadie quiere lo que no conoce. Entonces, si es que empezamos a hablar sobre las especies nativas, si empezamos a hablar
pero los cultivos responsables, las personas también van a conocer esto y van a empezar a desarrollar cierta afinidad, cierto cariño por ellos. Porque eso sería un objetivo, que ellos desarrollen esa afinidad, que está bien, pero es diferente que la historia que vamos a contar o pues, pues sí, una historia. Pero hay que partir de una idea súper clara de la relación entre si realmente agroindustria y turismo sostenible. Pero yo creo que este recorrido, su punto no es hablar de turismo. O sea, las únicas audiencias que quieren aprender sobre turismo son turistólogos, estudiantes, profesores. Entonces, yo creo que la idea no es hablar sobre turismo, que no es gente, que la audiencia no va a ser gente que está estudiando turismo. Yo creo que el enfoque es algo sobre la agroindustria y economía sostenible, algo así, pero no sobre turismo, porque va a tener una audiencia muy, muy limitada que está interesada en hablar de turismo. Es como no interpretamos senderos, solamente excepto para arquitectos y ingenieros. Es la única gente que quiere aprender de senderos. Entonces nunca interpretamos senderos casi. Igual casi nunca interpretamos turismo, excepto para gente interesada en estudiar turismo. Que somos nosotros todos eso, pero no somos la audiencia meta para esta ruta. No sé si me explico. Sí, 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 Entonces clarísimo. el turismo probablemente no está dentro de la historia. Al menos que quieren interpretar el turismo, pero yo creo que no. Por todos los ejemplos que has dado, pues la idea es interpretar la innovación en agricultura y especialmente con estas especies en particular. Y habías mencionado adaptación antes, pero la adaptación ya no está en tu propuesta. Entonces, quizás por los daños causados por la agroindustria, hay que tener como un nuevo tipo de agricultura más sostenible, algo así. Okay. Eso fue parcialmente la idea en lo que conversamos la otra noche. Eh, el subtema que extraímos era, aunque pareciera un fenómeno pasado, la colonización continúa en diferentes partes hoy en día, que es un punto que uno de ustedes hizo, así junto al crecimiento poblacional, que fue el punto del severo, y al cambio climático. Exige la adaptación de cultivos para lidiar con esos desafíos. Entonces, históricamente hay varios desafíos en la región y obviamente no podemos seguir con una agroindustria normal ni colonización normal. Entonces, para poder adaptarse a esos desafíos, hay que buscar nuevos cultivos. Entonces, esto algo más sostenible, ¿no? Una producción más sostenible. Entonces, eso fue, creo que más o menos la idea que surgió de la conversación anteanoche. Hasta dónde quieren rescatar eso. Y además, en el tema de semilla de vida, habla de crecimiento poblacional en la región Yucalali, acerca de los pobladores, el uso de campos sembríos. Entonces, tenían que buscar sembradíos alternativos, como el cacao, para diversificar la gastronomía. Entonces, yo creo que vale la pena seguir por la línea original del tema en el marco interpretativo y no necesariamente reinventar todo un tema nuevo, porque contiene las ideas de la conversación. No sé si, ¿qué te parece, Steve, de rescatar uno de los temas del marco que ya está consensuado por la comunidad? Ok, sí, estaría bien entonces. Sí, ¿te parece, Steve, si leo este de Semilla de Vida? Sí, por favor. Dice, los procesos demográficos que experimentó la región Ucayali acercó a los pobladores al uso del campo, desarrollando sembríos alternativos que, como el cacao con sus derivados, contribuyeron a diversificar la gastronomía y, sumando a su cosmovisión, lograron evolucionar este cultivo expandiéndolo para uso estético y medicinal. Bueno, habla más del cacao, ¿no? Pero Sí, puede creo ser que otros. Creo que habla bastante de lo que habías venido mencionando, ¿no? De cómo, del uso de la tierra,
de cómo ha evolucionado ese uso de la tierra, con los procesos demográficos también, y cómo estas formas de cultivo también han ido cambiando y finalmente resultan en la gastronomía que tenemos ahora, ¿no? No sé si va por ahí y quieras usar semilla de vida con que lo he puesto en el chat, con este desarrollo, ¿no? Redacción. Ok. Ok, entonces, Si quieres lo puedes copiar del chat. ahorita lo ponemos. A ver, acá lo tengo. Ujú. Sí, aquí está. Luego hubo una modificación, un subtema con base en la conversación, porque hubo mucha conversación o sobre la historia de cómo en 1950 empezó una deforestación muy drástica en la región gracias a la ganadería intensiva de una empresa japonesa. Luego del golpe de Estado, un nuevo gobierno repartió tierras a colonos japoneses que deforestaron bosque secundario para cultivar pimienta. Y luego había otro hondo, hondo de colonos, esta vez gente de la región andina. Y ellos trajeron con un nuevo... Estoy repitiendo todo lo que escuché ahora esa noche y yo no invento ninguno de esos. ¿Verdad? Y llegaron con nueva idea, ¿verdad? De hacer cultivos más comunitarios, más sostenibles, más pequeña escala. Entonces, se pensó en aprovechar estos como tres diferentes etapas de colonización y la necesidad de adaptar al daño causado por esa deforestación. También ahora por el cambio climático y por el aumento poblacional y resultó en nuevos cultivos alternativos, ¿verdad? Más adaptados y más sostenibles y más comunitarios. No sé si esto resuena, pero eso fue más o menos el corazón y es lo que pusimos en el documento. Ok, Lo único que estoy es tratando de rescatar lo que ya se ha hecho, pero sin imponer, porque ya son insumos de ustedes. claro. Entonces, el subtema sería el crecimiento demográfico y la adaptación de las tierras a las necesidades de las nuevas colonias. Supongo que sería bueno que reacciones a lo propuesto y ver cómo quieres desviar o cambiar varios de esos elementos, cuáles de los elementos, por ejemplo, la colonización, si no te cae bien ese concepto para este recorrido, está bien, pero si te gusta cómo funciona y cómo conecta con el desarrollo de nuevos cultivos, eso podría ser algo que rescatar. Y no sé si quieren, por ejemplo, incluir cambio climático como otro desafío que obliga a la evolución de los cultivos y la población, como son los tres desafíos mencionados. Uno que ya está en el tema y los otros surgieron en la conversación. Ya voy a poner, solo para que veas el subtema que salió de la reunión, pues lo voy a poner en el chat como referencia. Y mucha gente considera que la colonización es algo que se dio hace mucho tiempo atrás. Y aquí por lo menos gente de Estados Unidos, quizás Europa, Sí, porque en llegando. su historia es algo muy del pasado,
¿verdad? Los pioneros en Norteamérica es como hace 250 años. Entonces, la idea de que la colonización es también algo muy reciente o hasta algo todavía que se está dando, realmente es una idea provocativa. Mucha gente no se da cuenta y no se considera eso. Entonces, si la idea, ese tipo de idea tiene el poder que podemos aprovechar para realmente conmover y provocar a la gente a pensar, esto es algo muy bueno para un producto turístico porque genera mucha emoción. Y luego, y conectar esa idea provocativa con los desafíos que nos interesan y la adaptación de cultivos que se pueden ver en los sitios. Quizás ya tenemos algo que puede ser muy exitoso. Ok. Pero quiero tu reacción. No quiero que estés de acuerdo conmigo. Quiero que digas que sí, tiene sentido o no tiene sentido, no entiendo o tengo mejor Sí. idea. Bueno, el tema de la colonización en verdad es bastante ambiguo acá porque curiosamente Ucayali es una de las regiones más jóvenes de nuestro país, ¿no? Y han empezado a llegar colonias europeas, asiáticas, andinas, de otras regiones de la selva del Perú, de la costa, y cada uno de ellos ha hecho un cambio distinto, ¿no? Entre cultivos de cacao, entre cultivos de palma, otros se han dedicado a la ganadería, otros se dedicaron al cultivo del arroz, ahora se está cultivando piñas, por ejemplo, cosa que no había tanto antes. Entonces es algo que continúa hasta ahora. No, cuando hablamos de colonias, no, en verdad no es que nos vayamos tan atrás. Sí, Y cada exacto, ese es uno el de punto. estas, y cada una de estas ha hecho un efecto distinto en el ecosistema, ¿no? Se perdieron microclimas, hubo cambios climáticos, varió muchísimo el tema de las estaciones, las temporadas de lluvia ya no son tan marcadas como antes, entonces todo influye, entonces sería casi imposible quitarlo de nuestro speech, de nuestro guión. Sí, la única fuente histórica que tuvimos fue, creo que Severo, que habló de diferentes periodos de colonización recientes en los últimos 70 años. Es como dijiste, algo nuevo, ¿verdad? Es un área nueva. Claro, entonces yo quiero saber si aquí también lo tenemos que poner como si fuera una oración. Sí, porque Sí, esa sería la relación que vamos a utilizar para desarrollar el producto. El ok, tema del marco es como de toda la comunidad, pero no fue ideado para este producto, fue ideado, creado para la región. Entonces, entonces queremos especificarlo un poco más para nuestros fines de comunicación Ah, para este producto. ese subtema específico, Steve, va en la fila 8. Pues sí, exacto. Ajá, sí. ok. Entonces, claro, es como que el marco justamente, y aquí en la siguiente, en la fila 8, lo podemos como afinar para que sea, ahora sí, más específico al producto, Más que veo, aterrizado. sí, que veo que es la forma como lo estás, digamos, enfocando tú, ¿no? Más aterrizado al producto. Si veis el ejemplo en el chat, es como la oración completa de un tema. Pues de hecho tenemos dos ejemplos, el marco y el subtema. Ok. Entonces, Pero es súper importante ya ponerse de acuerdo en el tema ahora, porque no se puede decir cómo desarrollar las diferentes paradas si el tema todavía queda incierto. Es que hay cierta secuencia para el desarrollo, por ejemplo, de un libro, ¿verdad? Y hay que saber de qué se trata antes de escribir los capítulos. claro. De hecho, creo que Carlos, no sé si Steve estuvo presente cuando hiciste el ejercicio de los pasos para el desarrollo de una presentación interpretativa. Sí, Ah, claro que sí. sí, sé que eso podría ser una referencia también, porque estamos pasando por algunos de esos pasos ahorita. Claro, no. Steve estuvo y fue de los que más participó. Ajá. Ujú.
Y aquí podríamos agregar algo que vaya hacia el futuro, como por ejemplo, exige la adaptación de cultivos para lidiar con estos desafíos Chao. y la participación de la población para seguir Claro, protegiendo, cuidando el ecosistema o el medio ambiente. sí, sí, claro, puede especificar ese aspecto. O podría ser lo que llamamos en ciertas paradas, hay ideas que apoyan este tema. Entonces podría ser una de las ideas, una de las paradas que se dedican a ese concepto. O puedes explicitarlo en el subtema. Hay las dos formas, Ok, pero no es problema, no hay problema. está bien, está bien. Entonces, sí, sería lo único que Ujú. adaptaría o que agregaría aquí. Sí, Es Claro. crear una También, conciencia para el futuro, ¿no? puedes hacer tam- el celda más grande, simplemente arrastras el Oh, 8 sí. para abajo y te da todo el espacio que necesites. ujú. Pero también creo que sería importante la visión de Floria o de Ariana, cómo están visualizando justamente este producto, ¿no? El de Campo Verde. ¿Cuál verían ustedes? ¿De qué debería tratar? Floria. Maritza, acá estamos mirando también todo este tema que estamos El tema del pues, tema. entendiéndolo, sí. La verdad que como nosotros, nuestra posición es que es un producto nuevo, como te he puesto en la encuesta. Eh, para nosotros trabajarlo tratando de darle un sentido a la ruta es, es lo que nos está permitiendo ahorita visualizarlo de esta otra perspectiva, de este otro enfoque, ¿no? Dándole el marco interpretativo a partir de esto que venimos haciendo, ¿no? Con John y con Carlos, ¿no? Ahora, la ruta de Campo Verde, creo que ya les dije, sí tiene que ir por un tema que cumple los parámetros que es la parte agroproductiva de los productos que tenemos que tener dentro de lo que pide de lo que estamos trabajando en el proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, estamos nosotros eh, igualmente como estamos desarrollando en este momento con ustedes o como se ha trabajado con Carlos, cada grupo se ha enfocado en lo que más, teniendo la idea de todos, en lo que se conoce cada uno de su lugar. En este caso, está pues el señor Silverio, ¿no? Aportando para que esta ruta pueda trabajarse, ¿no? De una manera más, con un marco interpretativo, con un Sí, enfoque claro. diferente, ¿no? Entonces, eso es Un poco más nuestra... como el proceso, ¿no? Pero tú como empresaria turística, ¿cuál crees que debería ser la esencia de esta ruta o el tema principal de esta ruta? ¿Cuál sería la historia principal que le contarías a los visitantes? Enfocado en lo que estamos trabajando es en agroturismo, ¿no? Entonces estamos enfocando a todo lo que el lugar
produce, ¿no? Entonces, eso tiene una historia, lógicamente, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, normalmente la ruta de Pixcota, en este caso, básicamente, porque yo he sido honesta al decir que no he tenido la ruta de poder llevarlos al APE, ¿no? Entonces, he ido yo en misión de trabajo con la DIRCETUR y con otros entes de gobierno para ver esa ruta que poder fortalecerlo, ¿no? Entonces, antes de empezar el proyecto, ¿no? Entonces, casi siempre era lo que ya les mencioné, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos allí? En esa ruta, normalmente es el proceso de la caña como referencia a los ajíes, ¿no? Lo que está hablando en la parte de Pimentel, ¿por qué Pimentacocha? Porque se pasa para ir a la Pixcota por Pimentacocha. Entonces ahí los guías hacen su énfasis de que por qué Pimentacocha, ¿no? Ahí se cuenta la historia que están ahora, se decía, pues se cuenta la historia de los japoneses, ¿no? Ahora con el enfoque que se está dando mejor, se le está cambiando por la colonización, ¿no? Entonces, eso es lo que se vende, se hace esa ruta, ¿no? Esa Pimentacocha era muy conocido, la gente de años atrás sabían que ahí estaban los japoneses, ¿no? Que habían venido trayendo justamente estos embrios, ¿no? Y no solamente hasta ahora lo siguen trabajando, ¿no? La parte de lo que es el cultivo, ¿no? De trabajar productos ya enfocados en productos como la acerola también, por ejemplo, que no es netamente de la zona, pero ellos lo vienen trabajando en la zona de Campo Verde, ¿no? Entonces, eso es lo que se les informa o se les comenta o es el guión que estábamos usando en la ruta de Pixcota, básicamente, ¿no? Entonces, para nosotros, como te comenté y como llené, es una ruta que nosotros teníamos de usar ya los productos en la parte gastronómica, en la ruta que presentó Fiorella, vamos, en la ruta nocturna, ¿no? Que también se habló en un momento que se podía fusionar, ¿no? Con el City Tour y hacer la ruta nocturna de la gastronomía, ¿no? En esa, nosotros la ruta lo habíamos diseñado, que nunca todavía se había llegado a lanzar, es que se trabajaba con el nombre de nuestro producto, era Vamos a Pixcotear, ¿no? Porque vamos a hacer el City Tour de noche, te muestro toda la parte cultural, después te llevo a hacer una demo de cocina enfocado en productos amazónicos, ¿no? Entonces eso era, ¿no? Ahora, el tema de ir al campo es decirle, mira, así se siembra, ¿no? Esto es lo que se hace, es así, esto es el trabajo que hace el productor de este campo, ¿no? Y ahora pues lo tenemos aquí, ¿no? Que los restaurantes locales vienen trabajando con esos productos, ¿no? Ese era el enfoque y luego hacer otras actividades más como la puesta en escena de bailes tradicionales o típicos que se quiere llamar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros habíamos pensado en lanzar estos productos, pero en eso se vino la pandemia y quedó ahí, ¿no? Entonces, ahora con el proyecto, cuando dijimos, ya vamos a trabajar esa ruta agroindustrial o de agroturismo, entonces nosotros dijimos que bueno, porque vamos a poder articular con todos con AP Pimentel, ¿no? Poder trabajar con ellos directamente y que este producto pues tenga la sostenibilidad de que se va a seguir. O sea, el tema aquí también es de que en Pixcota, ¿no? Han estado los padres, ahora los hijos, ¿no?
hay una secuencia que se está siguiendo, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, vamos a trabajarlo de pronto, quizás, no sé, pues la ruta que estábamos haciendo o que hacemos a Río Hirviente, al retorno es una alternativa a entrar, porque eso es lo que decíamos la vez pasada cuando nos encontraron. Habíamos llevado al grupo que nos encontraron, íbamos a Río Hirviente y de retorno entrábamos de todas maneras a la Piscota, ¿no? Porque consideramos que con Río Hirviente es un valor más que se le da a la ruta turística que nosotros o al producto turístico que vendemos, ¿no? Con Río Hirviente y luego entramos a Piscota a tomar un buen caldo o hacemos la ruta de conocer el proceso de caña, ¿no? Y qué más que árboles maderables y hablar toda la parte de la flora que tenemos ahí en Piscota, ¿no? Pero no ha sido posible porque la lluvia no sea pero sí hemos tenido ha sido bueno porque hemos tenido feedback de la gente que ha ido con nosotros, que conocen, viajan, ¿no? Entonces una de las observaciones que ellos han hecho es que pues falta trabajarlo mejor ahí, toda la infraestructura, ¿no? El orden, ¿no? Han hecho algunas, nos han hecho a nosotros algunas observaciones, ¿no? Entonces, y esto es bueno porque nos ayuda a ver cómo después se puede articular con el fondo Piscota o en este caso con las chicas que vienen manejando para poder mejorar ahí este producto, ¿no? Entonces, con el marco interpretativo que estamos desarrollando con ustedes, es realmente lo que más o menos a nuestro modo se vendía la ruta, ¿no? O el guía ofrecía la ruta, ¿no? A lo que te estoy explicando. No sé si es lo que más o menos era lo que me estabas preguntando, ¿no? Pues eso es una riqueza de respuesta. Ya tocaste muchas de las pestañas. De hecho, en esta hoja de trabajo, por ejemplo, la sostenibilidad de las familias, eso es una meta realmente para este producto. Exacto. Mencionaste la infraestructura, el problema de la lluvia, eso implica diferentes servicios, que como pueden ver es otra Exacto. pestaña, ¿verdad? Conocer Ujú. los procesos locales es muy importante y claro que se van a hacer eso en todas las diferentes paradas. Y también la Exacto. pregunta es como el hilo conductor, que es el tema del subtema, ¿verdad? Si ese subtema, como Steve lo había puesto aquí, sirve de hilo conductor para conectar todas las paradas y en cada parada van a hablar de lo que ellos hacen. Y si te parece razonable ese enfoque de la colonización y la necesidad de adaptar a los cultivos al cambio climático y población para proteger el ecosistema en bosques en el futuro. Si Sí. ese enfoque te parece Sí, factible. sí, está bueno. Se podría considerar así, muy, muy bueno, porque realmente se está trabajando en ello también, ¿no? Ujú. Cuida todo el ecosistema y le da otro enfoque realmente como se está trabajando en estos tiempos, ¿no? El cuidado del medio ambiente, ¿no? Que puedan ellos ser parte de, ¿no? de lo que nosotros como operadores podríamos ser parte de lo que ellos tienen dentro de sus de esta ruta que nosotros vamos a vender, de lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, Ujú. eso es muy importante ponerlo realmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, si estamos más o menos bien encaminados, regresando a lo que pusiste, Steve, a partir de la última oración, deseamos crear un meta. Eso es un objetivo, ¿verdad? Y eso deberíamos llevar a la meta. Pero mencionaste la parte de proteger el ecosistema y los bosques en el futuro. Entonces, yo creo que tenías razón en incluirlo porque no está explícito en el tema todavía. Entonces, para rescatar la idea del ecosistema y bosques, planteo la posibilidad de incluir en el tema arriba la colonización y su respectivo destrucción del ecosistema o deforestación, para hacer esa parte explícita. Porque no está mencionado. Cambio climático está mencionado, crecimiento de población está mencionado, pero la deforestación no está mencionado o destrucción En del el, ecosistema en el subtema.
en Sí. el mismo subtema, Línea en la 8. línea 8. Entonces, si incluyes como después de la colonización, mención de la deforestación, entonces ya no necesitarías la segunda oración. O la creación de la mentalidad de cultivos responsables, podemos pasarlo como una meta en la siguiente pestaña. Y no mezclar las metas con el tema. Aunque obviamente están tratando de tópicos similares. No sé si me explico. O si Marito o Carlos lo pueden explicar con mayor claridad, ya que español es mi segundo idioma. Claro, esta parte que has anotado, Steve, deseamos crear una mentalidad de cultivos responsables, tanto en los visitantes como en los productores locales. Esas dos líneas, si las puedes ir pasando a la siguiente pestaña de metas. Ok. ¿Tiene una meta de cuál? ¿De producto o de comunidad, Carlos? ¿Qué consideras? Ya que conoces esas categorías mejor. Creo que es de comunidad. Comunidad puede ser, sí. Sí. Sí, yo creo que sí, tienes razón. En temas de organización, pues son internas a la organización, o sea, ¿qué metas como organización necesitamos alcanzar antes de empezar a salir a ofertar el producto, ya sea de capacitaciones internas, de formalización en algunos aspectos legales que tengamos pendientes, cosas de esa índole, ¿no? Entonces, perdón, por el momento pégala en comunidad, sin borrar la palabra comunidad, ¿no? Para cuando veamos esto de las metas, a ver si queda ahí. Eso. Y ese es, Debo salir a la portería del edificio un momento que me están llamando. Ya vuelvo a subir 10 minutitos. entonces, si regresamos A al la subtema. pestaña anterior, Ujú. Right. a la pestaña, esa, ajá. Entonces el subtema sería, aunque pareciera un fenómeno pasado, la colonización continúa en diferentes formas hoy día y así junto al crecimiento poblacional y el cambio climático Y deforestación. y deforestación, O si quieres decir destrucción del ecosistema, dependiendo cuál expresión más te llame atención. Mm, ambos significan lo mismo, pero uno Ok. impacta más que el otro. Pues con el que impacte Como que más. destrucción es una palabra más fuerte, ¿no? Más impactante. Y a veces hay que tener cuidado con palabras muy fuertes. Sí, exacto, que no sea tan fuerte la... entonces mejor deforestación, porque que no es tan fuerte. Ujú. Entonces, Entonces el crecimiento, ok, ya lo tienes. Y deforestación del ecosistema. Ujú. Exigen la adaptación de cultivos para lidiar con estos desafíos, ¿no? Sí, ok, suena bien así. Sí. ok. Entonces, sí, creo que ahí sí cierra un poco más, ¿no? La idea. Sin poblacional, cambio climático y deforestación del ecosistema. Y obviamente la colonización está altamente ligada a la deforestación, no tanto al cambio climático. Y están también muy conectadas al crecimiento poblacional, definitivamente. Entonces, tiene mucha conectividad con los desafíos. Ahora, ¿cómo les parece el subtema? A ver. Entonces, la siguiente pregunta, en número 10, es si algún elemento en la esencia que queremos rescatar e incluir en esto. Y luego, en línea 12, cuáles son los procesos y fuerzas universales de los cuales que aparecen en el marco interpretativo que podemos integrar. Que para conocer un lugar muy bien hay que conocer qué lo creó y qué lo está transformando. Por eso la importancia de procesos universales y fuerzas.
Ok. La colonización es uno de esos procesos. Pero la colonización lo dejamos en subtema o lo tenemos que pasar a Él proceso. también es un proceso, ¿verdad? Universal. Sí, en la fila 12 estamos poniendo los procesos y fuerzas. El título está como que abajito, ¿no? En la fila 13. Pero allí los ponemos, ¿no? Y aquí en el chat he anotado los procesos y fuerzas del marco interpretativo que le corresponden a Semilla de Vida, que son gastronomía, agricultura, medicina tradicional, poblamiento, cosmovisión, colonización, evolución. Aunque ¿Cuál bien, yo es? creo que puede coger de otros lados porque todos se han dado en este espacio, Ujú. ¿verdad? Si Claro. alguna de estas te parece que debería ir u otras del marco, ¿no? Y la evolución está en el subtema. También la colonización, la deforestación, esos son procesos. Sí. Y el crecimiento poblacional es otro proceso, aunque es obvio que lo van a tratar esos porque ya aparecen en el tema. Entonces quizás sería redundante repetirlos. Ya volví. ¿Se nota? Eso. Eso no fueron 10 minutos. Quizás en ¿No? otro planeta. ¿Más? En Plutón. Menos. ¿Menos? Ah, bueno. Uy, Ahora, frío. dentro del crecimiento poblacional y las colonizaciones, ¿también involucra la deforestación o la tenemos que mencionar por Pues, lo separado? importante de esta celda es identificar procesos que no se han mencionado en el tema para no Ok, dejarlos por fuera si lo consideramos importantes. Entonces, repetir los elementos no va a servir mucho porque ya lo tenemos documentados. La claro. pregunta es si hay otros procesos que son importantes que queremos integrar a la historia que vamos a contar, a la interpretación. Ok. Evolución, güey, yo creo que la evolución también está, sí, erosión, por ejemplo. O el tema de las plantas medicinales, bueno, las medicina Mm, tradicional, ¿no? Bueno, sí, Topichkot se trabaja con plantas medicinales, ¿no? sí, pero no es tan, no está tan ligado ni a fuerzas ni a procesos. Y el tema realmente habla de nuevos cultivos en lugar de los tradicionales. En otro producto, otro recorrido, podría enfatizar más los tradicionales. Son los ríos, ecosistemas. Y podemos decir que con los potreros, donde no hay bosque, ya tenemos un tipo de ecosistema nuevo, ¿no? Sí, Porque potreros ya no es bosque amazónico, bueno, de selva baja. pero No eso, digo que no mencione eso, pero también pero eso ya se consideraría como parte de la colonización también. el ¿O cambio de ecosistema. o tendríamos que especificarlo? ¿Qué cosa? El cambio del ecosistema a raíz de las poblaciones, de las nuevas Claro, poblaciones del de hecho planeta. ya lo mencionaste cuando dijiste destrucción de ecosistemas. um, lo que eso implica es que se destruye lo que estaba anteriormente con un nuevo tipo de ecosistema, menos productivo, por ejemplo, menos biodiverso, pero siempre hay un ecosistema de algún tipo, aunque sea Claro. muy cambiado. Mucha gente no se da cuenta de eso, ¿verdad? Hablamos de destrucción, pero no hablamos de la creación de nuevos ecosistemas. Claro. Esa es otra idea que puede provocar pensamiento. Si quieres hablar de eso, no digo que hay que hablar de eso. Pero ya que estás mencionando ecosistemas, ¿Vas a los demás o si quiere ir? Claro. Emocionales. entonces si pones existencia cordillera, ¿cuál es el proceso que crea
las cordilleras, las montañas. Ese es el proceso. Si es volcanismo tectónico, ¿cuál proceso geológico crea Cuando montañas emergieron en los tu parte del continentes. mundo? Ujú, Aquí es muy volcánico en Costa Rica, en Centroamérica. claro, Y- pero aquí se sabe la existencia de las cordilleras cuando emergieron los continentes, ¿no? Ujú. Pero la pregunta es, ¿cuál es el proceso que los creó, las creó? O sigue, porque no es un proceso que ha terminado. Mm, claro. ¿O cuál es la fuerza que crea montañas? A veces es el choque Lo de las hablamos placas. muchísimo Sí. allí. Todos lo sabían. Steve lo sabía, solo que está tímido hoy. Es temido. Bueno, Pero yo diría que para fines del tiempo quizás deberemos avanzar. Siempre puedes regresar y poner los procesos después, si no Igual, estás eh, complacido con la lista. igual Steve, en el marco interpretativo están. Ahí los Sí, pusimos. O sea, en el documento marco interpretativo, ahí están los procesos, todos. sí. claro. Bueno, o sea, la teoría dice que las cordilleras se emergieron cuando se movieron las placas tectónicas y salieron a flote las nuevas montañas, ¿no? Eso. Son como arrugas en sobre la Sospecho tierra. que no va a jugar un rol muy importante en este recorrido, especialmente si estamos hablando los últimos 50 años, 70 años. Obviamente las montañas están ahí y han influido el bosque que estaba antes. Claro, Pero pero se las puede mencionar porque están relativamente cerca y en algunos casos se puede observar algunas, ¿no? O no consideran que está tan ligado al producto. esto es la disciplina que un buen comunicador necesita, ¿verdad? Siempre pensando, tengo tiempo limitado, ¿qué voy a incluir y qué no voy a incluir? Y eso es difícil, porque el lugar amamos, ¿verdad? El lugar nos encanta, entonces queremos decir todo, queremos que los visitantes conozcan súper bien, pero obviamente entre más información que le demos, menos va a ser la experiencia de ellos. Claro, No te estoy diciendo qué incluir y qué no incluir, solo digo que es muchas veces difícil hacer esa determinación, pero es esencial para la buena comunicación. claro. Y bueno, la otra cosa es la información de acuerdo al tipo de cliente también. Exacto, por supuesto, depende mucho del cliente. Ok, entonces, mm, Entonces yo diría, Steve, como dice John, revisemos, porque ya más o menos, ¿no? Le has agarrado la onda a esta parte, entonces creo que luego lo puedes revisar con calma en equipo y avancemos a la siguiente pestaña para, bueno, digamos, avanzar un poquito más. ok. A ver. Aquí sí, no lo hemos tocado mucho. Nos hemos quedado avanzando las demás pestañas. Queremos dejarlo hasta el final. Ahora, esta meta que nosotros lo estábamos identificando ahora, ¿desearían que quede así como está o podríamos cambiarle la oración, la orientación? Claro que puede cambiarlo. Eh, la pregunta para que sea un meta smart, tiene que ser alcanzable. Entonces hay que preguntar, hay que aplicar los 5 diferentes letras. Pero si es suficientemente específico, ¿dónde están? Ahí están abajo. Abajo, sí. Si es algo que podemos medir, si es algo que realmente podemos alcanzar en un producto de unas horas, un día, em, nos da un resultado que realmente es importante y de suficiente magnitud. Y pues el tiempo ya hablamos, si realmente es algo que podemos lograr en un día.
Esas son las preguntas que tenemos que hacernos en cualquiera de las metas. Okay. Pues en cuanto a la organización, el plazo no necesariamente es un día, ¿verdad? Puede ser el plazo de la existencia del producto. Si es algo que se puede mejorar a través de... Ahora, con las personas que operan en esos diferentes sitios, ellos no están participando en un solo producto ojalá están participando en varias ventas, ¿verdad? De ese mismo producto, múltiples veces. Entonces tienen más tiempo. Pero el visitante solo tiene un día. Cierto. Ok. Entonces, Entonces, cuanto a la organización, ¿qué buscaríamos hacer? Ese es donde Floria quizás puede repetir si ella mencionó alguna de las metas. Ella que quería una integración de los diferentes operadores, por ejemplo, de diferentes sitios o obviamente quizás una diversificación de ingresos para los diferentes productores. Tengo un estudiante aquí en la universidad que está haciendo eso, trabajando con productores agrícolas para incluir el turismo, para diversificar sus ingresos y así aumentar su resiliencia, ¿verdad? Porque estar dependiente 100% en solo una forma de ingreso le hace vulnerable. Y me imagino para la meta 13 producto, eso también me imagino incluiría la parte financiera, Carlos. O sea, ¿cuántas ganancias esperamos tener del producto? Por ejemplo, eso es un posible meta. Sí, o también puede ser en relación a cuántos productos puede uno llegar a o querer vender en un determinado periodo de tiempo. Mm. Ah, no, mentiras, ese está abajo también. Para producto, ¿no? Sí, producto. Sí, tiene que ver con el producto. ¿Cuándo puede estar listo ese producto para cuándo puede estar listo el producto para ser ejecutado? Si se conecta con otro tipo de productos o de tours. Y abajo está el del comercio, ¿no? Como las alianzas estratégicas o las alianzas comerciales que debemos tener para poder venderlo, comercializarlo. ¿Con quién, cómo, cuándo, quiénes van a ser como esas agencias con las que puedo ofertar o aliarme para que me ayuden a vender el producto como tal? Otra importante cosa para la comunidad, y yo creo que esa es una de las exigencias del proyecto Circulando la Amazonía, no es que hay un cierto porcentaje que se dedique a la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso no sé si es una meta que se puede trasladar directamente aquí, Maritza. Sí, podría ser en el producto también, ¿no? Que el producto sea producto responsable, ¿no? Como un producto responsable que beneficie de una forma concreta, ¿no? Pues tiene que Podría ser. medible, entonces debería tener un monto, por ejemplo, 10% o 5% de todos los ingresos netos se donan o se canalizan a un fondo o a una institución comunitaria que luego se responsabilice para su inversión. Yo no sé Ujú. cuál sería el mecanismo, pero eso sería más medible y específico. Claro, eso podría ir para la meta 3, para producto. Ya, en otros casos, en mi experiencia, el porcentaje es como 2 o 3%, algo así, no es mucho, pero Ujú. depende o si quieren, por ejemplo, financiar una escuela, ¿verdad? Entonces, tener una escuela, ya sabemos cuánto cuesta una escuela, ya sabemos cuántas ventas tenemos que generar, entonces eso ya nos da una ancla para calcular cuánto impacto buscamos. Pero me imagino no han pensado para qué quieren usar esos fondos. Y yo más bien lo entiendo que es como lo que lo que se distribuye, ¿no? O sea, no necesariamente
como un fondo, sino que vincule a los procesadores, ¿no? A los diferentes actores locales de la comunidad. Y entonces, por ejemplo, se le pague, no sé, 20 soles o 10 soles de entrada por persona para visitar, por ejemplo, el APE, ¿no? Entonces, porque normalmente no se les pagaba, a veces se Pues yo solicitaba. diría que eso es una opción, pero yo creo que una opción más factible y más correcto en cuanto a contabilidad es se consideran esos costos. Son costos parte de ese producto. Entonces, no serían distribución de dividendos. Y puede ser eso además, Sí, pero la porque, comunidad no a ver, necesariamente se beneficia, solo prestadores específicos se benefician. sí, también es cierto. Pero, Acá estoy anotando ese indicador, ¿no? En el chat dice, porcentaje del precio del producto de ecoturismo, o bueno, de agroturismo, que se distribuye a organizaciones productivas y medianas y pequeñas empresas destinatarias. Bueno, se enfoca en nuestros destinatarios, ¿no? Más que en la comunidad, en realidad, ¿no? ok. Entonces, no es para la comunidad, es para los destinatarios en particular. Sí, que son AP Pimental y el Fondo Pichicota. Okay. Son como accionistas, ¿verdad? Cuando una empresa, además de los costos y sus salarios, digamos, también se reciben dividendos con base en las acciones que tienen y dependiendo del éxito del producto. Se puede visualizarlo de esa forma. De todas formas, hay que establecer el porcentaje. Si no aquí en la hoja de costos o del análisis financiero, que es el nuevo nombre que puse, porque no trata solo de costos. Y pues alguien tiene que tomar esa decisión de qué porcentaje ¿y de qué? ¿De ingresos brutos o de ingresos netos? Sí. Esto tal vez lo podamos conversar bien con Floria. Otra cosa que me gustaría definir ahora también sería, por ejemplo, a partir del día lunes, el día lunes, Floria, ¿a qué hora nos podríamos reunir para continuar ese trabajo? Porque ya deberíamos, estamos viendo tu chat. ¿Quién es Alison Vázquez? Ay, mentiras. Mi esposa, mi esposa. Ah, ok. Entonces, lo que yo Se le decía fue, era, se le fue. sí, era el día lunes, ¿no? A ver, voy a ver qué fecha exactamente es. Deberíamos reunirnos, ¿no? El lunes 28. Deberíamos reunirnos para continuar este trabajo, ¿no? Y avanzar un poco más. Entonces, el día lunes, ¿a qué hora, Floria? Podríamos destinar unas 2 horas para seguir trabajando. De 4 a 6 puede ser, por favor. Ya, yo lo voy a programar de una vez. Hora de oficina mejor porque ya demás chicas a veces ya no están o ya tienen, una de ellas estudia también, pues, ¿no? Entonces, pues es que te decía, 7 era bastante complicado. Aparte que tenía reunión, bueno, podía cancelarlo, ¿no? Pero igual, entonces no estamos todos por ello también, ¿no? Está bien, creo que de 4 a 6 sería, si necesitamos 2 horas, es hora que estamos todavía en oficina, hasta Claro. 6, 6:30, 7. Y Normalmente dependiendo, estamos. y dependiendo de eso, también veamos si necesitamos el día siguiente. Y bueno, ya Sí, necesitamos está bien, tener está esto bien. muy avanzado. Sí, está bien, Maritza. Más bien, sí, por tomarlo en cuenta que realmente es bastante y hay que trabajarlo. No teníamos tanta idea tampoco de lo que era. Les había dicho a los chicos que vayan avanzando también, porque como bien saben, también hay que ocuparnos de otras actividades que tenemos en cuanto a clientes también, pues, ¿no? Entonces yo estaba en reuniones, ayer he tenido reunión, entonces viendo ya fin de año, entonces es bastante complicadito que hay que estar detrás de los clientes que hay que tienen que ponerse al día, ¿no? Entonces, por eso es que los chicos han estado viendo el tema
para hacer Claro. avance, pero ahorita este fin de semana me va a dar más tiempo como para poder seguir viendo, y lo que acabas de comentar también de los costos. Normalmente, particularmente nosotros tratamos de incluir en las visitas el costo que vamos a retribuir al lugar a donde vamos a visitar, ¿no? Entonces ya le trasladamos ese costo al cliente, cosa que nosotros ya después estamos pagándole directamente, en este caso sería Fondo Pixcota, y la idea es de hacer que esto sea una cadena virtuosa, como decimos, sostenible. Llevamos al turista al lugar y el turista también puede comprar, y eso sí ya lo compra directamente, ¿no? Entonces, por esa parte, las entradas, se podría decir, como se podría tomar como entrada, de lo que hablabas hace un momento de los, lo que decía John, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ese tema, no? Entonces, eso para ir viéndolo, o ya ustedes también nos irán diciendo, pero normalmente preferimos nosotros incluirlo dentro del costo que el cliente ya tiene pagado, ¿no? Nosotros vamos al lugar, es una forma también, cuando llevamos a las comunidades, o en este caso con Santa Clara, para ellos era un ingreso fijo que nosotros le llamáramos y dijimos, tenemos tantos turistas, ya vamos a estar yendo tal día, y tenemos la reserva, ¿no? Para que ellos vayan, siempre se hace todas las coordinaciones, desde luego, ¿no? Entonces, ya ellos sabían, ¿no? Entonces ya ellos se preparaban para vender directamente al turista. Esas ventas ya son directos para propiciar la economía de ellos, ¿no? Para que ellos puedan también vender sus artesanías o los productos, en este caso de Fondo Pixcota, ¿no? Eso es un muy buen punto que nunca se me había ocurrido, ¿verdad? Porque las ventas que ellos hacen, aparte del pago para el recorrido, influyen en el porcentaje que luego se devuelve a ellos. Que si están ya vendiendo muchas artesanías, el porcentaje debe ser menor, ¿verdad? Si ellos no están vendiendo. Esas son ventas opcionales que no se pueden integrar a la estructura de costos. Porque el claro, turista puede o no puede. Nosotros, John, lo manejamos como que era parte de trabajar articulados, y que ellos también puedan vender sus productos, ¿no? O puedan tener, por ejemplo, en el caso que íbamos a vamos a Baños del Curaca, que está también en la parte de Honoria, cerca a Pixcota, por ejemplo, el señor alquila caballos, ¿no? Entonces, ese directamente el turista o el visitante paga si quiere entrar en caballo en ida y vuelta, o solamente quiere hacer retorno, ¿no? Entonces, eso ya lo hacen directamente. Entonces, eso ya es ingreso directamente de estos socios estratégicos que tenemos, ¿no? Muy bien. Pues entre más que pueden avanzar y generar preguntas sobre el instrumento, cuando vengan, mucho más eficiente el tiempo va a ser, ¿verdad? Ya. Porque ahorita vamos como muy lento, porque es como estamos descubriendo cada pestaña. Sí, lo que ¿verdad? pasa, ya les dijo Steve también, que no teníamos, y otro limitante era también que la lluvia empezó a las 3, entonces no fue fácil llegar todos para nuevamente empezar a ver el tema, ¿no? Porque no teníamos exactamente este archivo, entonces eso demoró un poco, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante es avanzar, y vamos a tratar de ir avanzando nosotros, como para tener ya la parte el feedback de parte de ustedes, ¿no? Que es muy, muy importante también. Sí, viendo este avance, Floria, también, porque ya vamos casi 2 horas y hemos avanzado 3 pestañas. Yo sugeriría que pudiéramos programar el lunes, martes y miércoles de 4 a 6 para poder presentar algo el primero, que también teníamos, no sé si estaba la hora allí. Sí, el Teníamos, primero, creo que es puesto de 2 a 4, eso me había confundido, de verdad. Yo estaba preparándome para las 2 a 4 de la tarde hoy día. Y Ariana me dice, no tiene hora. ¿no? No tenía hora. El primero de 2 a 4. De 2 a 4, ajá. Ajá. Bueno, eso ya lo conversamos internamente con John, pero estaríamos el jueves
Sí, no sé si tengamos allí todos los productos, ¿no? Ya lo conversamos internamente, pero bueno, sí, sigamos avanzando aquí, entonces. Entonces quedamos así, lunes, martes y miércoles, ¿cierto? De 4 a 6, conmigo. Sí, está bien. Ujú. Muy bien, entonces, por ejemplo, esta parte de la meta 1 organización que ha puesto Steve aquí, me suena a construcción de zonas, servicios, comedores, capacitación. Esto se puede ir a la hoja de ruta, ¿cierto? Como tareas pendientes. Crear un recorrido atractivo. Mm. Pues, si quieren, o sea, la segunda frase es como obvio realmente, Steve, porque todos los productos deben ser atractivos para su mercado. Entonces, sí, si no estamos claros en eso, ya tenemos un gran problema. Eh, Luego dice construcciones de zonas de recepción, centros de interpretación. Entonces, si contemplan construir toda esa infraestructura como parte de este producto, puede ser muchos años antes de llegar al punto de equilibrio. Entonces, hay que pensar como desde el punto de vista económico también, ¿verdad? Pero hay servicios básicos que quizás hay que construir o mejorar antes de lanzar ese producto. Y esto requiere capital semilla y de hecho ¿cómo se llama? En el análisis financiero sí existe un cuadro para eso, pero yo creo que esas cosas pueden ir en la pestaña de servicios, ¿verdad? No necesitan estar en la meta. Y luego el meta hay que crearlo para que sea smart. Obviamente eso toma tiempo, pero tiene que ser cuantificable. Tienes que saber cómo vamos a medirlo y en qué plazo lo vamos a medir. Si no, no realmente no sirve como meta, solo sirve como una intención general. Pero lo que voy a hacer es conseguir ejemplos de metas y compartirlos con ustedes. Eso es algo que voy a agregar en la siguiente versión de Canvas, versión 8. Pero se lo puedo hacer llegar antes para que vean qué es una buena meta. De hecho, yo ya tengo ejemplos. Ok, entonces, no, a lo que voy dirigido aquí, por ejemplo, es algo que no creo que la señora Maritza y Carlos quizás pudieron ver en algunos lugares del Fondo Piscota, es que, por ejemplo, ellos no tienen claro si es que siguen siendo agricultores, es que son agroindustriales, o es que es un emprendimiento que recibe turistas, porque, por ejemplo, algo que yo siempre les digo es mantengan un orden. El hecho de que estemos en el campo no significa de que tiene que haber botas de gel tiradas por aquí, mis herramientas tiradas por allá, en la zona donde voy a llevar turistas, mantenerlo limpio, ordenado, bonito, que al menos los servicios higiénicos tengan lo básico. No necesariamente tiene que ser algo último modelo, súper wow, pero sí que sea algo básico y decente, ¿no? Para los visitantes. El otro tema es que, por ejemplo, a ver, funciona una zona de recepción, ¿dónde estoy? Ahora, es, habiendo aprendido algo con el tema de la pandemia, es que tiene que haber una zona que al momento que llegue la gente pueda asearse o desinfectarse para que pueda entrar mucho más a una zona de producción, ¿no? Si es que vamos a entrar por repente a almacenes, si es que vamos a tocar directamente los productos, tiene que haber. El centro de interpretación va dirigido porque la idea es que llevar grupos de turistas, pero también van a haber personas que van a ir por su cuenta. Eso va a ser otro producto, Steve. Entonces, yo sé que quieres hacer muy buenas cosas para la comunidad, pero si ya tienen un recorrido interpretado, para este producto no necesito un centro de interpretación. Además, ¿quién lo va a pagar? Entonces, hay que estar enfocado en este producto. Pueden hacer la recomendación a los diferentes prestadores locales que deberían tener, pero como operador de turismo, tiene que preguntarse,
tienen las condiciones mínimas para poder realizar este producto. Si no tienen, entonces el producto tiene que interiorizar, integrar los costos para hacer eso posible, o no incluir el operador en el recorrido, que políticamente es difícil, pero así funciona el mundo empresarial, ¿verdad? Que no pueden incluir una parada que no esté lista para participar en el producto. Entonces, y lo que mencionaste al principio requiere capacitación, ¿verdad? La gente tiene que entender que hay que mantener las cosas limpias, hay cierto nivel de servicio al cliente, esas cosas típicamente se dan a través de una capacitación. Entonces hay que buscar los recursos para eso. Eso sería parte del capital semilla, ¿verdad? Independiente y a los guías también. Estamos generando un producto interpretativo aquí con guías que no tienen experiencia ni capacitación en interpretación. Entonces, ese es otro componente que hay que ver quién lo va a proveer ese servicio, es un insumo. Pero Claro. entiendo la preocupación tuya, ¿verdad? De las cosas que los sitios necesitan, pero el producto en sí no puede resolver todos los problemas. O va a costar tan caro este producto que no van a poder venderlo. Mm, ok. Pero admiro tu, tu preocupación por ellos. No, no solo por ellos, por el destino en general, en verdad. Sí, por el destino en general, correcto. Ahora, a este punto de capacitaciones a las poblaciones, inclusive puede ser un aporte de nuestra empresa Ujú. hacia el producto, hacia las poblaciones, hacia todos aquellos que quieran involucrarse en el tema turismo, ¿no? Por ahora, principalmente en el tema turismo. Pero si consideras que es parte de, nosotros lo retiramos. Pues hay otra pestaña para, ¿cuál es? Recursos necesarios, que no parece, está escondida. Eh, hay recursos en insumos, eso es donde podrías hablar de las capacitaciones necesarias, Creo que sí lo había que eso es hecho, un insumo pero necesario. la edición, Hay pestañas para todos, para todo, ok. prácticamente. Y si encuentro algo que no, para que no tenemos pestaña, la inventamos. Está bueno. Que cada vez que tenemos esas conversaciones pienso en mejores formas de mejorar ese instrumento. Sí, siempre se aprende. Ok, Exacto. entonces regresemos aquí. Pero típicamente la meta es solo una oración corta. Una meta que sea lo mínimo necesario para cumplir con las letras S, M, E, R, T. Pero puedes tener varias metas de la organización, o sea, crear un nuevo campo. Solo estamos tratando de preorganizar, pero no es adecuado para ninguna situación particular. Y puedes usar todo ese espacio verde, campo verde, para poner otras metas o borradores. Creo que el producto debe ser atractivo. Bueno, eso es atractivo.
Pero mañana voy a conseguir ejemplos para metas, para que puedan ver un formato de un meta bien redactado, digo. Porque eso también es una capacidad que uno tiene que afinar. Pero vale la pena. ¿Estás hablando con nosotros, Maritza? Sí, sí, perdón. No, les decía que más bien el lunes, martes, miércoles que nos vamos a reunir. Yo creo que vamos a continuar. Bueno, ahorita ya tenemos 2 horas, es más o menos el tiempo que teníamos asignado. Carlos también sigue en su oficina, debe volver a su casa aún. Entonces, yo creo que podemos ir cerrando la reunión acá. Vamos a trabajar, ¿no? Internamente, Steve, Floria, Ariana, en este formato. Ya hemos visto, ¿no? Más o menos cómo lo vamos a ir trabajando. Este es y también me gustaría recalcar un poco la importancia de la autogestión, ¿no? Este es un trabajo más propio de ustedes, ¿no? No deberíamos entenderlo como que, digamos, los consultores lo van a hacer por nosotros porque, como Carlos ya explicó, no conocen totalmente el territorio, hay un montón de cosas que dependen enteramente de ustedes, ¿no? Entonces, es un trabajo que deberían revisar en equipo, ya luego también reunirse conmigo, y después finalmente cuando tengan dudas o cosas muy puntuales, como les comenté, digamos, reunirnos con John y con Carlos para absolver dudas muy puntuales, ¿no? Porque como han visto, cada hoja tiene sus indicaciones, ¿no? También tuvimos los talleres para aprender a usar este formato, y luego también les envié el reporte con más o menos las indicaciones de qué es lo que debíamos ir haciendo en cada hoja, ¿no? Con respecto a la versión anterior, tampoco es que haya variado mucho. Hay algunas ayudas porque han habido algunos casos de otros participantes que también dicen cómo se trabaja esto, tienen algunas dudas, entonces se han colocado algunas ayudas adicionales, pero no es un cambio radical. Entonces la idea es que ustedes revisen los materiales, los resultados de los talleres, si tienen tiempo, están viajando en el auto, ir escuchando la grabación, ¿no? Es un trabajo que debemos realizar, que en realidad deben realizar ustedes, ¿no? Y nuestra labor es un poco más la de orientación y facilitación. Entonces, en ese sentido, sí les voy a pedir que lo revisen más de aquí al lunes, ¿no? Que vamos a trabajar conmigo. Y ya el jueves, que tenemos la reunión el 1 de diciembre, que en realidad era ya la presentación de ambos guiones, vamos a ver cómo seguimos avanzando y vamos a coordinar con Carlos y con John cuál sería entonces la dinámica de esa presentación, y también para aprovechar el tiempo de ellos, ¿no? Nosotros tenemos asesorías puntuales con ellos. Entonces, la asesoría debería ser como más, como les decía, para resolver las dudas o para de repente superar obstáculos que no estamos comprendiendo bien, pero no para llenar desde el inicio el formato, ¿no? Sin embargo, creo que sí ha sido importante la reunión de hoy. Como les digo, el lunes, martes, miércoles vamos a trabajar estas horas conmigo para llegar a la reunión con ellos de una mejor forma. ¿De acuerdo? El instrumento obviamente es solo una forma de ordenar respuestas a preguntas que como empresarios probablemente ya están muy acostumbrados, ¿verdad? Servicios, actividades, costos, ¿verdad? Entonces es una forma de ordenarlo para que otras personas podamos fácilmente opinar, ¿verdad? En lugar de tener todo en la cabeza. Entonces, las preguntas ya más o menos ya conocen. Pero... Sí. Aquí como que los retos son
más direccionados a encontrar ese tipo de contenidos novedosos y sorprendentes que puedan enriquecer pues todos estos guiones que estamos desarrollando, ¿no? Yo aquí había sido un compromiso mío, de verdad no lo he hecho, y es anexar todo lo del sistema del lago de Pebas, que sí es algo muy pertinente y además es una historia sorprendente de cómo se formó el Amazonas, y a mí me ha apasionado mucho leerlo. Entonces ahí les puse algo que conseguí por internet, pero desde el Smithsonian sé que hay mucha más información. Voy a tratar de conseguir algo que sea no muy técnico, que sea interesante, que seguramente les va a servir, sobre todo a Steve, que es tan curioso y tan dedicado para encontrar ese tipo de elementos. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda o consulta antes de cerrar esta reunión? Maritza, de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Más bien que vamos a estar avanzando acá con el equipo, justo estamos coordinando. Entonces, la verdad que sí nos parece muy buena la sugerencia tuya para poder ir avanzando nosotros, y el lunes, martes y miércoles, sí, está bien, la reunión de 4 a 6, y vamos a ir anotando las cosas puntuales que ellos nos puedan asesorar o ayudar a mejorar, porque entiendo que es así, ¿no? Por eso son los especialistas y nosotros debemos de ir avanzando, ¿no? Ya está bien, por nuestra parte no hay ninguna otra pregunta, porque creo que ya vieron, nosotros estábamos recién Steve, tratando de avanzar y no se avanzó mucho, ¿no? Pero como dices, Maritza, vale la pena porque ya sabemos cómo es que tenemos que ir trabajando, y bueno, y posteriormente las dudas que tenemos vamos a hacer a estar manejándolas con ustedes también, ¿no? Como especialistas, para mejorar todo nuestro proceso. Uh-huh. Está bien. Excelente. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Steve, Ariana, y por supuesto a John y Carlos. Buenas Sí, noches a gracias todos. también. Gracias. Buenas noches, Carlos.